Dios les bendiga, amados, una vez más con ustedes para compartir una palabra que esperamos en Dios sea de bendición y de ayuda para su vida espiritual. Hoy agradecemos a Dios la oportunidad que nos da una vez más de llegar hasta usted con la palabra del Señor y edificarnos mutuamente en este tiempo donde las circunstancias nos llevan a tener que grabar los servicios y utilizar las herramientas que tenemos hoy a través de las redes sociales. Quiero compartirte una palabra que encontramos en el libro de Jeremías, en el capítulo 44. Voy a leer el verso 15 en adelante. Dice: entonces todos los que sabían que sus mujeres habían ofrecido incienso a dioses ajenos y a todas las mujeres que estaban presentes, una gran concurrencia, y todo el pueblo que habitaba en la tierra de Egipto en Patros, respondieron a Jeremías diciendo: la palabra que nos has hablado en nombre de Jehová no la oiremos de ti, sino que ciertamente pondremos por obra toda palabra que ha salido de nuestra boca para ofrecer incienso a la reina del cielo, derramándole libaciones como hemos hecho nosotros, nuestros padres, nuestros reyes y nuestros príncipes en las ciudades de Judá y en las plazas de Jerusalén. En este pasaje es interesante que desde el plano espiritual ocurren varias cosas que quiero enfatizar en este momento sobre ello. Encontramos en este pasaje que el pueblo de Israel, de Judá, estaba viviendo en su gran mayoría en 3 ciudades de Egipto. Egipto era pues en ese momento una potencia, era un lugar sencillamente agradable a la vista de la gente, tenía su riqueza, su poderío, y muchos de la gente de Judá se había ido para allá. En su estadía en Egipto, empezaron a mirar los dioses de los egipcios y empezaron a ser seducidos por las corrientes de religión de los egipcios. El sincretismo de los egipcios empezó a absorberlos, y de pronto este pueblo empezó a hacer cambios radicales con respecto a Dios y a su relación. Dice que empezaron a adorar otros dioses, y entre esos otros dioses empezó ese sincretismo espiritual que se convirtió en traición espiritual hacia el Dios de los hebreos. En la Biblia encontramos al Señor hablando de su pueblo como su esposa, y cuando Israel, en su círculo vicioso de pecado y maldad, se apartaba de Dios, Dios les hablaba de adúlteros, les hablaba en términos de matrimonio. Decía: se han acostado debajo de los árboles con quien quiera, se han pervertido, y Dios hablaba en términos de matrimonio con el pueblo de Israel. Él es un Dios celoso, y cuando tiene que hacer algo lo hace con toda autoridad, porque el barro no le puede decir a su hacedor: ¿por qué me hiciste así?, dice la palabra. En el trasfondo histórico de este pasaje encontramos a Dios que manda a Jeremías a decirle al pueblo una palabra de juicio, de castigo. Dios había pasado por alto muchas de las circunstancias del pueblo. En su sincretismo había guardado silencio, pero llegó el momento donde los llamaba a cuentas. Hay 3 cosas que Dios ha usado siempre: su ley, su estatuto y su testimonio. Y en esos 3 factores el pueblo se había apartado de los 3. Las mujeres fueron fuertemente instrumento para apartar a los hombres del plan de Dios. Y dice la palabra de Dios que en esa seducción espiritual quisieron tener una diosa que representara, digamos, una manifestación de rebeldía contra el Jehová, hombre de los hombres. Y entonces en esa búsqueda de tener una diosa, empezaron a adorar a la diosa, a la reina del cielo. Esta reina del cielo era conocida en Mesopotamia como Ishtar.
la diosa de la fertilidad, de la sexualidad. Los cananeos la conocían como Astarot. Y entonces empezaron en su adoración no solamente a dioses egipcios, sino que empezaron a adorar a estas deidades espirituales que eran contrarias al plan de Dios. Y entonces Dios manda a Jeremías y le dice al pueblo: ustedes me dejaron a mí, me provocaron a ira, hicieron que mi furor viniera sobre ustedes. Y Dios viene para hablar de esos tres aspectos: ley, estatuto y testimonio. Pero cabe mencionar que cuando Jeremías llega, lo primero que encuentra es a un pueblo con un mismo sentir para decir: no queremos nada de la palabra que nos traigas, no te oiremos, no escucharemos lo que Dios diga a través de tu boca. Y Jeremías les predica, y el mismo Dios habla y le dice: yo les he mandado desde la mañana hasta la tarde a mis siervos los profetas, y ustedes los han rechazado. Ahora el mismo Dios venía en juicio contra ellos a causa de su rebeldía y de su maldad. Cuando el pueblo de Israel, de Judá, entra en esa situación, empiezan a moverse en términos también de ley, de estatuto y de testimonio. Y entonces le dicen a Jeremías: la palabra que nos traigas no la oiremos. O sea, había una actitud total de rebeldía hacia Dios. Habían abandonado al Dios de sus padres. Y cuando eso pasó, Jeremías, hablándole a ellos, las mujeres dicen: nuestros esposos nos dieron permiso. Adoramos a la reina de los cielos porque nuestros esposos nos dieron permiso. Mira, es como decir, la autoridad de la casa nos da permiso para adorar a otra deidad que no sea Dios. El sacerdote de la casa nos dio permiso para adorar a otros dioses. Y no vamos a hacerte caso en nada de lo que nos digas, sino que nosotros, en acuerdo, las palabras de nuestra boca se convirtieron en estatuto para nosotros, y todo lo que hay que hacer lo vamos a hacer, y vamos a trabajar para ofrecer libaciones, para traer tortas, para hacer sacrificios y para hacer un culto familiar a nuestra diosa de los cielos. Si bien es cierto, Dios nos ha dado a nosotros el libre albedrío. Como personas con libre albedrío, que es un regalo de Dios, encontramos que Dios no es un Dios impositivo del pensamiento ni de la religión. El Señor nos da la oportunidad de que escojamos en nuestro libre albedrío. Pero también, como Dios y hacedor, el Señor se molesta. Hay gente que tiene un concepto de Dios como solamente el Dios de amor, de amor, de amor. Pero también Dios se enfurece, y Dios es fuego consumidor, como dice la palabra. Entonces encontramos que cuando Jeremías está en esa situación con el pueblo, ellos tenían la actitud total y centralizada de decir: no queremos a Jehová, vamos a adorar a nuestros dioses egipcios, y vamos a adorar a la diosa del cielo, vamos a adorar a Astarot, ella será nuestra diosa, no nos faltará nada con ella. Pero en ese pacto que hicieron de fidelidad, entraron en algo que, espiritualmente hablando, tiene mucha fuerza, y es la ley del acuerdo. Todos entraron en acuerdo para dejar a Dios y para adorar a otros dioses. Cuando el ser humano entra en la ley del acuerdo y se mueve para hacer cosas, se pueden hacer muchas cosas. En el Antiguo Testamento encontramos que cuando se hizo la Torre de Babel, todo el pueblo, enfocado en un mismo sentido, dijeron: vamos a hacer esto y lo vamos a hacer, sin ayuda de Dios, sin reconocimiento de lo que Dios quiera. Cuando nosotros nos movemos hacia lo que nosotros creemos o queremos para Dios, podemos alcanzar muchas cosas para el Señor. Pero cuando la gente se aparta y la gente decide y la gente pone por obra, por estatuto, lo que piensa, y por ley lo que quieren hacer, se convierte en un testimonio de tristemente que Dios repudia a través de la rebeldía.
Y es entonces cuando el mismo Dios le habla a Jeremías y le dice, yo los traigo a juicio. Entonces te vas a encontrar que lo que el enemigo en un momento dado falsificó o copió para mal, la ley, el estatuto y el testimonio, ahora Dios viene como Dios juez para implantar su justicia sobre el ser humano y su rebeldía. Y entonces encontramos en el verso 26, donde Dios hablando y dice el Señor, por tanto, oíd palabra de Jehová, todo Judá que habitáis en Egipto. He aquí, he jurado por mi gran nombre, dice Jehová, que mi nombre no será invocado más en toda la tierra de Egipto, por boca de ningún hombre de Judá, diciendo, vive Jehová el Señor. He aquí que yo velo sobre ellos para mal y no para bien. Y dice, y eso tendréis por señal, dice, que en este lugar hoy os castigo, para que sepáis que de cierto permanecerán mis palabras para mal sobre vosotros. Y entonces aquí encontramos algo tremendo. Cuando el ser humano llega a exasperar a través de su pecado al mismo Dios del cielo, Dios hace justicia. Como Él es juez, Él llama a cuentas, trae justicia sobre lo que se está haciendo mal. Hoy tenemos muchas cosas que se han manifestando la justicia de Dios sobre la misma tierra. Y si el hombre se vuelve a Dios y cambia de actitud, vendrá la bendición de Dios. Pero Dios llama al pueblo y le dice, hoy aquí en este lugar, para testimonio, yo los juzgaré y estaré con ustedes para mal. Todo lo que hagan no saldrá bien. No me van a invocar más en esta tierra. En otras palabras, el cielo se cierra para ustedes. Y puedo pensar en Dios tal vez diciendo, ahora sí, invoquen a la diosa del cielo a ver si hay respuesta. Solo hay Dios, solo hay un Dios y es el Señor Todopoderoso. Mi santo nombre no será invocado más, dice el Señor. O sea, venía tiempo de juicio, venía tiempo de calamidad, venía tiempo de destrucción. Y Dios le habla a Jeremías y le dice, los mataré a espada y a hambre. Entonces es interesante que una mala decisión, por una mala mover o manifestación de autoridad, puede traer grandes consecuencias. Los problemas de la gente de Judá fue que dejaron que sus mujeres tomaran la rienda, no solamente de las casas, sino también de la vida religiosa, de la familia, y trajo el juicio de Dios sobre ellos. Dios es el Dios creador de todas las cosas y es el Dios que hace justicia sobre los hombres. Si la gente mantiene fidelidad, vendrá su bendición para todos nosotros. Así es que yo te insto para que tomemos esta palabra que vemos en este capítulo 44, que lo analicemos y que aprendamos de este pueblo de Judá que tuvo sus consecuencias a causa de su desvarío. Que Dios les bendiga.